Muy buenos días, Origifans. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Origime 327, y en el día de hoy voy a estar dando respuesta a una pregunta que he visto en repetidas ocasiones en los comentarios. Así que, pues nada, si te interesa y ya viste el título y la miniatura, pues sabrás cómo fue que me hice universitaria en Cuba. Y les voy a contar a ustedes brevemente aquí mi experiencia en este espacio. Así que nada, si te interesa, ya sabes, puedes suscribirte, regalarme un like, activar siempre la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y además de eso, también puedes hypear este contenido para que este canal continúe creciendo. Así que sin más, vamos a comenzar. Origime siempre trae cosas nuevas bajo el cielo tropical. Cada día nos enseña Que soñar es avanzar. Con sus sueños nos inspira a no dejar de intentar. Y en su mundo nos recuerda que tú puedes volar. Bueno, yo he dividido básicamente todo este proceso en diferentes puntos que vamos a ir aclarando de uno en uno. Así que voy a comenzar por el primero, y es cómo me decidí por estudiar la carrera de medicina en Cuba. Cómo me decidí por optar por la universidad en Cuba. Yo tenía esto muy claro desde temprana edad. A los 5 años ya yo sabía que quería ser médico. Me preguntaban, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? Y yo siempre decía, quiero ser doctora, estudiar medicina. Y pues esto tuvo que ver muchísimo con lo que yo veía en mi familia, ya que tengo varios primos, 5 primos que me anteceden a mí, que son médicos también. Y obviamente hay una con la que siempre he tenido una relación muy especial también, porque me quedaba muchísimo en su casa y desde temprana edad veía libros de anatomía, de medicina. Me llamaban muchísimo la atención los colores, las cosas que ahí aparecían. Y por supuesto, pues decidí optar, ¿no?, por la carrera de medicina. Era la que más me gustaba y me interesaba. Siempre vi el patrón a seguir de mis primos y primas que habían estudiado esta carrera. Cómo logré entrar a la universidad, porque créanme que realmente es un trabajo bastante complicado, por lo menos durante el año en el cual entré yo, que fue en el año 2006, cuando yo tenía apenas 17 añitos, fue que comencé la carrera de medicina. En aquel año, pues, se hacía algo que se llama escalafón, y creo que todavía eso se tiene en cuenta, que es la sumatoria de las notas de grados anteriores, de cómo terminaste el año de 10º grado, cómo terminaste el 11º grado y el primer trimestre de 12º grado. Son los que se toman en cuenta a la hora de sumar todas las notas y obviamente pues completar ese escalafón. Pero ahora bien, ahí no queda la situación. Otra de las cosas a las que tuve que ser sometida o en las que me enfrenté fue a realizar un test psicométrico para demostrar que estaba yo cuerda, en este caso, o que tenía la suficiente capacidad cognitiva para enfrentarme a lo que era realizar el estudio superior en medicina. Obviamente eran 20 preguntas, si mal no recuerdo, en aquella época. Tuve que responder todo aquello, incluso hacer dibujos, en fin, todo esto fue analizado por especialistas de psicología, obviamente, y ellos daban el apto o el no apto para aquellas personas que aprobaban el test psicométrico. O sea, quiere decir que estás con todas las facultades para poder ejercer en el futuro como un médico. Literalmente es así. Ahora bien, otra de las cosas que tuvimos que tener en cuenta fue que nos realizaron una entrevista en la Universidad de Medicina, en la Universidad de Ciencias Médicas. Aquí en Santiago de Cuba, por lo menos la experiencia que tuve yo, fue que fue un día de filas enorme. Tuve que ir con mi madre en aquel momento porque no podíamos ir solos, no sé. Entrábamos con un familiar que nos acompañaba y había un claustro de médicos. Habían más de 13 médicos sentados en una mesa en forma de U, y yo llegaba a un extremo donde tenía que presentarme, comentar el por qué me gustaba la carrera de medicina, qué opinaba yo al respecto, y ellos iban evaluando tu forma de expresarte, tu forma quizás de pararte,
todas esas cosas eran valoradas, te sacaban así, si tenías algún trastorno, si tenías algún problema quizás de postura o algún impedimento físico para estudiar la carrera, y también ellos corroboraban ahí si había o no algún elemento que los hiciera quizás sospechar de alguna enfermedad mental o algo por el estilo que impidiera que tú no tuvieses todas las capacidades para poder estudiar la carrera de medicina. O sea que tan sencillo realmente no era. Luego de haber aprobado todos estos renglones, tenía el escalafón suficiente para solicitar la carrera de medicina. Pues aprobé mi test psicométrico, pasé la entrevista, gracias a Dios, con éxitos, porque sí, tengo que decir que hubieron amistades mías que se presentaron también en aquel momento a la entrevista y tristemente los denegaron por situaciones físicas. En aquel momento yo, pues lo único que he padecido casi siempre ha sido una escoliosis, se me notaba un poquito, pero gracias a Dios no era impedimento para poder ejercer la medicina, la verdad. Y bueno, pues fui aceptada con la entrevista. A pesar de que yo me paré lo más derecha posible, igual ante el ojo clínico no se escapa pues absolutamente nada. Entonces, luego de esto teníamos que realizar pruebas de ingreso o pruebas de admisión para la carrera de medicina. En mi caso tuve que optar, como yo estaba en un aula de ciencias de salud, pues solamente tuve que presentar la prueba de ingreso de historia de Cuba, que esa nunca puede faltar, y de biología en aquel año. Ya luego sí se han agregado de mi año más exámenes de ingreso como matemáticas, español e historia. Una vez aprobado todo esto, gracias a Dios, salí bien en los exámenes de ingreso y pues quedé dentro del escalafón de medicina, ocupé una de las plazas que se ofertaban. Algo que sí quiero dejar en claro es que después de lograr todas estas cosas, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho estudio también, tengo que decirlo así, voy a aclarar algo que generalmente me han dejado en algún que otro comentario desde hace mucho tiempo, y es que yo, gracias a mis padres, soy hoy, en el día de hoy, todo lo que soy. ¿Por qué? Voy a hacer la siguiente aclaración. Porque en Cuba todo el sistema de educación es gratuito para todo el mundo y es accesible para todo el mundo. O sea, todo el mundo puede ir a la escuela, todo el mundo puede estudiar y todo el mundo puede pues optar, si lo desea, pues por una carrera universitaria. Ahora bien, yo me hago la siguiente pregunta. Todos tenemos las mismas oportunidades, pero sin embargo todos no nos graduamos de carreras universitarias. ¿Por qué está esto? Porque está en cómo cada quien sepa aprovechar las oportunidades que se brindan con el paso del tiempo. Y bueno, ya después de todo esto, de mucho esfuerzo y sacrificio también por parte de mis padres y mío, logré entrar en la carrera de medicina. Una vez dentro de la carrera de medicina, realmente debo decir que fue un choque para mí bastante fuerte, porque el nivel de estudio requería muchísimo más tiempo aún. Había que memorizar, sobre todo los 2 primeros años, que para mí fueron en lo personal las asignaturas más complicadas que habían, porque estaba bioquímica, fisiología, anatomía, que era mucho de memoria, histología me encantaba, pero también estaba embriología, que también era una asignatura muy bonita. En fin, todas estas. Ya luego tuvimos que dar agente biológico en el segundo año, anatomía patológica, en fin, muchas asignaturas más. Realmente disfruté mucho mi etapa de universidad, la verdad, pero ya a partir de tercer año de la carrera nos comenzamos el grupo entero a enfrentar a la clínica como tal. O sea, empezamos a ver pacientes en el hospital, a realizar exámenes físicos. A partir de cuarto año comenzó la etapa de mayor fuego en la carrera de medicina. Quizás no en cuanto al número de asignaturas, porque realmente yo tenía un mayor volumen de asignaturas en primero, segundo año y en tercer año, realmente, que en cuarto, quinto y sexto año. ¿Qué pasa aquí? Que aquí le íbamos a sumar el trabajo. En cuarto año había que escribir en las historias clínicas, nos asignaban 2 o 3 pacientes a cada estudiante, teníamos que tener nuestras historias clínicas listas, pero además de eso se sumaban las guardias en las diferentes rotaciones que estábamos cursando. Dígase, rotaciones de cirugía, rotación de pediatría, de ginecobstetricia y obviamente de MGI o de medicina familiar. Y bueno, ya una vez que estábamos en quinto año también hacíamos guardia en diferentes especialidades, dígase otorrinolaringología, psiquiatría, en fin, todas las demás por las cuales tuvimos que rotar, ortopedia, en fin, un montón, dermatología en sí. Lo que habían especialidades que no tenían guardias, como en el caso de la dermatología, y ahí sí no se hacía guardia. Pero bueno, fueron rotaciones muy bonitas. Entonces, en sexto año, siendo interna, nos tuvimos que enfrentar a un examen estatal.
Teníamos que vencer cada rotación de manera independiente, obviamente. Hacer un examen final de cada rotación, o sea, nos evaluábamos en Medicina General Integral, examen final de esa rotación, ginecobstetricia, examen final de esa rotación, pediatría, examen final de esa rotación y medicina interna, examen final también de esa rotación. Ahora bien, para cerrar lo que era la carrera como tal, teníamos que someternos todos los estudiantes a un examen estatal. Ese examen estatal era el que te iba a dar el aprobado de la carrera de medicina junto con todo el escalafón de los 6 años de carrera, o sea, con todas las notas sumadas por año, y luego todo eso se llevaba a hacer un expediente y te daba la nota con la que tú te podías graduar de medicina. En el caso de mi año, que nos graduamos todos en el año 2012, he de decir que nosotros pues fuimos sometidos a un examen que era un examen práctico primero con un paciente. Tú escogías con qué te querías presentar, preparabas el caso, pero el tribunal te comía literalmente a preguntas y tenías que hacer como en forma de una consulta delante de los profesores que iban a evaluarte, que pues era un tribunal de 3 médicos especialistas, así que ya ustedes podrán imaginarse, y de ahí salía cualquier tipo de pregunta. Ellos evaluaban cómo tú examinabas al paciente, si hacías bien las maniobras, si hacías un buen interrogatorio o no, si luego rellenabas de manera correcta la historia clínica, si además de eso dabas orientaciones o la conducta a seguir ante el caso de manera correcta o no, y si no estaban de acuerdo con algo te preguntaban el por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo. En fin, yo gracias a Dios salí muy bien en ese examen. Yo estoy muy contenta de mi nota hasta el día de hoy, la recuerdo muy bien, que salí con 98 puntos de 100, o sea, me quitaron 2 puntitos nada más. Y estoy muy feliz, la verdad, de eso. Y ya luego fue solamente enfrentarnos al examen de 50 preguntas a responder en 4 horas. Gracias a Dios, teníamos tiempo para eso. 50 preguntas de medicina en las que era ya el examen estatal, que es un examen que se elaboraba en todo el país para todos los estudiantes de medicina. O sea, eran las mismas preguntas desde la provincia de La Habana hasta Guantánamo. O sea, en todas las provincias de Cuba se examinaba lo mismo y era ese día en específico el examen. Hoy por hoy me imagino que seguirá siendo prácticamente igual, la verdad. Pero créanme cuando les digo que las preguntas estaban bastante difíciles. Yo me demoré lo mío. Yo salí a las 4 horas de estar ahí sentadas literalmente y respondí las 50 preguntas. Debo haber tenido algún que otro fallo en alguna que otra porque nosotros estudiábamos respondiendo con pruebas anteriores de años anteriores, revisábamos y tal. Y no se repitió ni una sola pregunta de exámenes anteriores. Pero bueno, por lo menos ya teníamos la práctica para ver más o menos cómo era que se evaluaba este tipo de preguntas. O sea, cómo se evaluaban en estos exámenes. Gracias a Dios aprobamos todos y salimos bien en el examen, gracias a Dios, y por suerte pues nos graduamos como médicos. Una vez graduados como médicos, entonces tuvimos que enfrentarnos pues al servicio social, que es un año que se realiza aquí en Cuba, en el cual el estudiante de medicina es como una forma de pagar realmente la carrera con este servicio social, porque tienes que trabajar donde el Estado necesite ubicarte, donde decida la Dirección Provincial de Salud Pública ubicarte, aunque no tengas dónde vivir prácticamente allí. Realmente a mí me tocó hacerlo en la región o en la zona del municipio de Guamá, aquí en Santiago de Cuba, que es una zona de costa, de playa. Fue donde caí, alejada realmente de todas mis amistades. Ellas estaban en otros sitios porque como ninguno teníamos el mismo escalafón a la hora de terminar, pues estuvimos así separados. Pero tengo que comentarles que realmente yo allí me la pasé muy bien. Estuve al frente de un cuerpo de guardia, estuve una semana de adiestramiento con otro médico que era el que me iba a dejar la plaza porque ya él regresaba para Santiago, entonces la que se quedaba por él era yo. Durante un año de servicio social, que ahora aumentaron a 2 años el servicio social, pero en mi tiempo era solo un año. Y realmente allí tuve yo que adiestrarme durante una semana y las urgencias o emergencias que llegaran a ese policlínico, a ese cuerpo de guardia o esa urgencia, pues me correspondían a mí solita y a los enfermeros que trabajaban allí conmigo, de los cuales aprendí muchísimo, pregunté muchísimo, aprendí a hacer muchísimas cosas allí también, siempre que tenía una duda o algo, estudiar muchísimo eso también, porque tenía que estudiar mucho a la hora de poder pues enfrentarme a ciertas y determinadas cosas que a veces llegan a los cuerpos de guardia que tú a veces ni siquiera te los esperas. Pero bueno, gracias a Dios pasó el año, me fue muy bien también mi año como de servicio, mi año de servicio social, la verdad.
lo disfruté muchísimo porque aprendí un montón y también hice muy buenas amistades en ese sitio donde me tocó trabajar. Ya luego de eso regresé a lo que era la ciudad de Santiago de Cuba, donde comencé a hacer mi primera especialidad en medicina. O sea, ya siendo médico o ya siendo doctora en medicina, pues comencé lo que era la especialidad de medicina general integral. Siempre me había gustado esto porque es medicina familiar, es una especialidad muy bonita, muy completa, de la cual tienes conocimiento prácticamente de todas las especialidades que existen en la medicina. Es muy interesante, la verdad. Y aquí comencé pues a estudiar. Ya estando en el primer año de la especialidad, fui a cumplir misión a Venezuela, donde estuve trabajando 3 años. Terminé en Venezuela mi especialidad, trabajaba y estudiaba a la vez, que eso para nada, créanme que no es sencillo. Nos enfrentamos a un examen estatal también de medicina general integral y además de eso tuvimos que presentar una tesis. Gracias a Dios aprobé todo bien, sin ningún tipo de problemas, y pues salí airosa y me gradué como especialista en medicina general integral o en MGI. Ya luego de eso pasé 2 años sin estudiar, o sea, solamente actualizándome con las cosas de medicina general integral y todo eso. Y luego de terminar la misión, al regresar a Cuba, estuve 1 año completo de movilizaciones por enfermedades de arbovirosis que existían en aquel momento, haciendo muchos ingresos, muchas guardias cada 3 días y todo eso. Entonces opté por la especialidad de endocrinología, que fue la segunda especialidad que realicé, en la cual demoré 3 años y medio para graduarme por la pandemia de COVID. Realmente fue una especialidad que me encantó muchísimo hacer, a pesar de que la rigurosidad era muchísima. Te exigía un nivel de preparación muy alto, pero además de eso, con todas las dificultades, el tener que hacer guardias, trabajabas y estudiabas y tenías que lograr hacer todo. Pues nada, salí de todo eso y así fue como me gradué y me hice especialista en medicina general integral y en endocrinología, y estoy muy agradecida realmente por todo el esfuerzo y sacrificio y el empeño que puse yo, pero también de la gran ayuda que me han aportado mis padres durante todo el tiempo. Quisiera que ustedes me comentaran, por favor, cómo ha sido su proceso de educación, cuáles son los niveles que cursan ustedes en sus países, para saber un poquito más de cómo es la experiencia, porque sé que todo el mundo tiene la misma experiencia, así que los leo por comentarios y muchísimas gracias por siempre apoyar a este canal y ver siempre mis videos. Así que pues nada, Origifans, espero que este video no haya sido tan largo para ustedes y que hayan podido entender un poquito cómo logré lo que logré hasta hoy. Y pues nada, espero que les haya gustado el videito, les mando un besote bien grande y recuerda que eres más fuerte de lo que crees y más capaz de lo que te imaginas. Les mando un besote bien grande, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!